tardes, ya se ve la presentación. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar. Al final alzan la mano quien tenga alguna duda. Y bueno, el día de hoy la clase es estudios de gabinete de neurología. Vamos a iniciar con la radiografía simple de abdomen, que bueno, es nuestro estudio para investigar alguna patología del abdomen más común que pedimos. Y bueno, es un estudio básico. Generalmente intentamos tratar de buscar algo a nivel del riñón, del urétero, de la vejiga, ¿sí? Pero bueno, realmente no es un estudio ideal porque pocas patologías llegan a verse en una radiografía de abdomen, patologías urológicas, ¿no? Lo que podemos ver a veces son cálculos que tengan calcio, ahí sí podemos ver algún tipo de lesión, pero en general otro tipo de lesión es muy difícil que la podamos observar. Y bueno, entonces esta es una imagen de una radiografía simple de abdomen. Tenemos siempre que ver la distribución del gas, que haya gas en la ampulla rectal. Esta es una simulación de aproximadamente cómo se vería el riñón. Acá nos damos cuenta que el paciente tiene hidronefrosis izquierda porque se alcanzan a ver las sombras de los riñones, lo cual casi nunca se ven. O sea, no alcanzamos a ver la silueta del riñón porque siempre tenemos gas, tenemos materia fecal, entonces es difícil verlo, ¿sí? En una radiografía simple de abdomen. Hay otros medios por los cuales sí podríamos alcanzar a verlo. Acá está una calcificación, como les decía, que probablemente esté en la vía urinaria, pero bueno, acá ya es muy abajo como para hacer el riñón, puede ser que tenga hidronefrosis, y para que se encuentre en el uréter, que acá más o menos se marcan las líneas por donde vienen los uréteres, sería una lesión muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es sospecha. Y en cambio, por ejemplo, estas calcificaciones que son muy redondas y son subcostales, pertenecen más a un lito de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, no es el estudio ideal, pero bueno, a veces ante la falta de estudios, pues nos puede ser un poco útil. Ahora, la urografía excretora, que también se llama urografía intravenosa o pielografía intravenosa, es un estudio donde pintamos la orina desde que viene a nivel de los riñones, después a nivel del uréter y termina en la vejiga. Generalmente es bien tolerado y se usaba para lesiones pequeñas. Digo, se usaba, aún la bibliografía habla de este estudio, sin embargo, la urografía excretora es un estudio que se ha dejado de utilizar porque ahora hacemos urotac, que es prácticamente lo mismo, pintar la vía urinaria y después hacer una tomografía. Entonces, se observan mejor las lesiones. En una radiografía, que es una radiografía simple, la que se toma con una urografía excretora, pues primero tiene que calcular el técnico cuando ya esté el paciente con el contraste a nivel de la orina, más o menos se calcula, a veces ya se pasó y ya está en la vejiga, entonces si es, como dice acá, se toman radiografías en diferentes periodos de tiempo y bueno, ya no es el estudio ideal que solicitamos, pero bueno, todavía sigue siendo de utilidad cuando no tenemos una tomografía. El contraste que se usa es el yodo y bueno, hay pacientes que son alérgicos al yodo, entonces si tienen alergia al yodo, pues no se pueden hacer ni urografía ni tomografía. Y bueno, si hay falla renal, si hay embarazo, si hay alergia al medio de contraste, está contraindicado el estudio porque lleva mucha radiación, ¿sí? Son muchas radiografías, entonces, bueno, generalmente no se hacen estos casos y como dice acá, se inyecta un medio de contraste que contiene yodo y se elimina por filtración glomerular. Entonces, si tienen alguna falla renal, a veces también no se puede poner. Esta es una imagen de una urografía excretora donde vemos cómo se pintan los cálices, cómo se pinta el uréter izquierdo. El derecho no lo alcanzo a ver pintado. Acá abajo, hasta acá abajo sí está pintado. Y la vejiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esta parte del lado derecho que no lo vemos? Pues no sabemos si tenga alguna obstrucción o si en el momento que se realizó la radiografía, pues había peristalsis y no se pintó. Entonces, por eso pedimos ahora la tomografía para verlo también en otra dimensión y es más específico y sensible. Ahora, al paciente se le indica un ayuno de 8 horas porque se le va a pasar medio de contraste, se les pide que tenga una dieta abundante en fibra.
para que pueda tener lo menos posible de materia fecal, y muchas veces sí se les pide un lavado intestinal o tomar abundante agua para que el paciente esté sin materia fecal y se alcance a ver como en esta imagen. Esta es una radiografía que se tomó a la hora 15 minutos de haberse inyectado el contraste. Entonces, pues el paciente también tiene que estar en el servicio donde le van a tomar el estudio mucho tiempo, porque pues se tiene que esperar al vaciazo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sí se alcanza a ver un poco de dilatación del uréter. Aquí ya se pierde y acá se ve que pinta la vejiga. Entonces, esta parte que se pierde, no sabemos si hay una estenosis, no sabemos si fue en el momento de la peristalsis que se tomó o qué pasa. Entonces, por eso les digo, ya no es el estudio ideal, y realmente en cuestión de costos, pues bueno, ya no es tanta la diferencia de una urografía excretora con una tomografía, una urotomografía. Entonces, casi siempre pedimos urotomografía. Ahora, la uretrografía. La uretrografía es tomar radiografías de la uretra, ¿sí? Entonces tenemos que poner un contraste radiopaco que se vea acá, radiopaco que se vea de forma anterógrada o retrógrada. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Entonces, en la vía anterógrada es cuando se sospechan lesiones de la uretra. Entonces, obviamente en hombres, ¿no? En hombres que tenemos probable lesión por arma de fuego de la uretra, no podemos poner de primera instancia una sonda Foley porque vamos a lesionar la uretra. Se pasa un poco de contraste por el pene, se hacen las radiografías y vemos que si la uretra está completamente permeable, ya podemos poner una sonda. Si no está permeable, entonces tendríamos que hacerle al paciente la colocación por otro lado, que tendría que ser una cistostomía. Y bueno, esa es la técnica anterógrada. La técnica retrógrada es cuando ponemos en una cisturografía y esperamos a que orine el paciente y lo pinte, ¿sí? Este es un estudio que todavía sí usamos porque no es un estudio que se pueda realizar con tomografía. Entonces, por ejemplo, acá se pintó la uretra en un estudio después de una cirugía y nos dice que tiene una fístula uretroescrotal. Entonces, la uretra está comunicando con el escroto, entonces lo más probable es que el paciente tenga lleno el escroto de orina, ¿sí? Esto se da por una cirugía que le hicieron una uretroplastía término-terminal, o sea, unieron la uretra, por alguna situación lo quitaron, lo más seguro es que haya tenido una estenosis, y ahora otra vez tiene estenosis. Entonces, bueno, estas son complicaciones de cirugías urológicas. Y este es el estudio ideal para ver la uretra. Ahora, la cistouretrografía es muy parecido a la urografía excretora, pero el enfoque se trata sobre todo en la vejiga y tomar radiografías cuando el paciente le digamos que orine, y cuando orina, pues se pinta toda la uretra. También se determina algún tipo de fuga, de lesión a nivel de la uretra, y bueno, este es un estudio que sí se sigue usando, por eso les digo, para valorar uretra. La uretra pues no se puede valorar con ultrasonido, no se puede valorar con tomografía en el momento de la inyección de la orina, entonces bueno, sí se sigue usando. Las mujeres no les hacemos ese estudio porque pues recuerden que la uretra femenina mide 2 centímetros, entonces pues es difícil tomar una radiografía justo en el momento, y para eso los urólogos piden otro tipo de estudios que son de urodinamia. Ahora, bueno, el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es un estudio que igual a nivel renal ya casi no lo utilizamos porque tenemos la urografía en tomografía. Entonces, en una tomografía es más fácil que nosotros veamos una tumoración, un tipo de infección, si está abarcando otros órganos. Entonces, para el nivel renal casi siempre utilizamos la tomografía. A nivel de vejiga puede ser un estudio útil, sobre todo pues para ver la capacidad de la vejiga. Sin embargo, para lesiones tumorales o algún otro tipo de lesión, por ejemplo un cálculo, es difícil verlo, entonces también para eso sirve la tomografía. Sin embargo, el ultrasonido es muy útil y muy sensible para testículos, ¿sí? Es un estudio que se sigue usando para lesiones de testículo, sobre todo cáncer, lesiones con líquido, y bueno, entonces sí lo seguimos utilizando a este nivel. Entonces, como tal, para ver hematomas, abscesos, tumores a nivel renal y a nivel de vejiga, casi siempre usamos la
tomografía. Ahora, también para nivel testicular, por ejemplo, si un paciente tiene cáncer, pues sí se le tiene que pedir una tomografía, aunque el seguimiento después pudiera ser nada más con ultrasonido. ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido? Pues que se realiza sin ninguna preparación generalmente y es más barato. Aunque hay que recordar que es operador dependiente, entonces, pues bueno, eso nos da ciertos sesgos de que el estudio pueda tener alguna falla. Esta es una lesión con Doppler de los testículos. Como les digo, a nivel testicular sí se utiliza, entonces el Doppler nos da una variedad de irrigación arterial y drenaje venoso y para eso se utiliza, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando en una torsión testicular, algún tumor, sí se utiliza el ultrasonido y se pide con Doppler. Y bueno, también para algún tipo de infección como la otitis granulomatosa, la epididimitis, es muy útil el ultrasonido, entonces se sigue pidiendo. Y bueno, acá está la ecografía Doppler en especial. ¿Para qué se utiliza? Pues para valorar los vasos renales, la vascularidad de masas renales, complicaciones de seguimientos de trasplante renal. Si queremos detectar algún tipo de trombosis renal, estenosis arterial renal, obstrucción de la uretero previo con hidronefrosis y bueno, algunos tipos de patologías sí están indicadas, pero casi todas llevan tomografía más Doppler. Y bueno, la ecografía vesical nos da una evaluación del volumen de la vejiga, el grosor de la pared, la detección de cálculos y tumores vesicales. La exploración mediante ecografía de los testículos y el escroto se realiza con un transductor de alta frecuencia y bueno, como les dije, es muy sensible para determinar si hay enfermedad intratesticular o extratesticular, ¿sí? Ayuda bastante. Ahora, la tomografía ya se considera el gold estándar para el diagnóstico de patologías a nivel renal. La tomografía está indicada en evaluación de dolor agudo, si hay hematuria, sospecha de infección renal, trauma renal siempre lleva tomografía y la estadificación del cáncer renal, ¿sí? Es un estudio que siempre debe llevar medio de contraste. Si nosotros hacemos un estudio simple, pues el estudio simple no se va a ver pintada la vía urinaria, no se va a ver pintada los uréteres, no se va a ver pintada la vejiga. Entonces, como tal, se pide con medio de contraste para que sea una urotac, que no es lo mismo que una tomografía con contraste intravenoso, porque la tomografía con contraste intravenoso muchas veces nos pinta nada más los órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el vaso, y hay que esperarnos hasta la fase de excreción para poder ver el riñón y la vejiga. Entonces, como tal, tenemos que pedir urotomografía. Una tomografía con contraste intravenoso no nos sirve y bueno, una tomografía simple menos, ¿no? Ahí solamente veríamos delimitados los órganos. Bueno, la resonancia magnética es un estudio que se ha utilizado ya en los últimos años, cada vez es más factible hacerlo, más barato, más gente que se especializa en eso y nos puede dar una buena interpretación. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Que la resonancia magnética no usa el contraste yodo, que dijimos que hay gente alérgica al yodo, acá se usa gadolinio, y es súper rara la alergia a gadolinio, ¿no? Esa es una de las primeras. La siguiente es que es muy bueno para ver tejidos blandos, cuestión que la tomografía a veces nos falla un poco, entonces, bueno, tiene ciertas especificaciones para pedir una resonancia magnética. Sí, pedimos, por ejemplo, cuando estamos sospechando alguna anomalía congénita, también nos sirve para la trombosis renal, para el cáncer, entonces estadifica tumores vesicales y muy parecido a una tomografía, pero bueno, ciertas cuestiones diferentes es eso, la alergia al contraste. Ahora, una desventaja es que una resonancia magnética tarda mucho tiempo, el paciente tiene que estar media hora, 30 minutos, no puede tener metales, porque los metales se jalan. Bueno, hay ciertas contraindicaciones, no más que contraindicaciones, ciertos problemas con la resonancia.
Y bueno, como les dije, no tiene exposición ionizante, es un excelente contraste, la calidad de imagen es un poquito inferior que la tomografía, sin embargo, es mejor para partes blandas. Y bueno, tenemos el PET. El PET es un estudio que también en los últimos años ha tenido un poco de auge, es un estudio híbrido y lo que hacemos es, bueno, lo que hacen es marcar con glucosa, que es 18-fluorodeoxiglucosa, los tejidos. Entonces, generalmente se dice que cuando los pacientes tienen captación de este contraste es porque está metabólicamente activo, que está jalando glucosa y que lo más probable es que sea un tumor. Sin embargo, el PET tiene que ser un estudio de seguimiento de cáncer, no para diagnóstico. Ya me ha tocado que los piden para diagnosticar cáncer y resulta que son lesiones que jalan el contraste porque son lesiones inflamatorias, no es cáncer. Entonces, esto sí lo tiene que ver un oncólogo. El oncólogo pide el estudio como parte del tratamiento de alguien que ya está en manejo para el cáncer, no para diagnóstico de cáncer. Permítame un segundo. Y bueno, entonces este es el PET. También cada vez se hace más. Acá en Puebla solo lo hacen en el Hospital Ángeles, es muy caro, cuesta como 40,000 pesos. Y, por ejemplo, en la UNAM, que bueno, México no está lejos, ahorita por la contingencia, pues yo creo que no se está funcionando, pero cuesta 5,000 pesos, entonces solo hay que trasladar al paciente, ¿no? No es un estudio tampoco que se tenga que hacer de urgencia, entonces, pues bueno, hay que buscar dónde hacerlo. Entonces, como les dije, marca las lesiones que más captan glucosa y eso nos hace pensar que pueda tener el paciente recidiva del cáncer o que no se quitó el tumor de forma completa. Sin embargo, como les digo, a veces es solamente lesiones inflamatorias y pues se sobretrata al paciente, ¿no? O se tiene que volver a biopsiar o a veces les empieza nuevamente el tratamiento y pues se puede sobretratar, lo cual tampoco es bueno en cáncer. Ahora, el gammagrama renal también lo utilizamos para ciertas patologías, ¿sí? Sobre todo para ver si hay cicatrices corticales, pielonefritis, riñones ectópicos, que a veces no se pinten con el contraste de la tomografía porque no tenga función. Si algo no tiene función, no va a pintarse con la tomografía. Lo que se usa de contraste es el tecnesio 99 y tras su administración intravenosa se incorporan las células del tubo contorneado proximal. Bueno, la captación del contraste debe ser homogénea y simétrica y la diferencia de tejido renal funcionante con una morfología de un pseudotumor se ven diferentes las lesiones, ¿no? Entonces, este estudio, el gammagrama renal, es un estudio que pedimos para valorar la función renal, porque por tomografía podemos tener que ambos riñones se vean de buen tamaño, los dos riñones pareciera que filtran bien la orina porque están captando orina por medio de contraste, pero resulta que un riñón ya no está filtrando, que no es lo mismo a que esté captando contraste. Entonces, la gammagrafía nos sirve para ver si un riñón está funcionando en cuestión de filtración. Si el paciente tiene un riñón que ya no tenga función, no va a captar el contraste y entonces ese paciente tiene indicación de quitar el riñón. Cuando pasa esto, por ejemplo, cuando se hace una cirugía de ginecología, que se lesiona el uréter, se queda el uréter obliterado, lo ligan, hasta el mes se dan cuenta, se vuelve a operar el riñón, se vuelve a reimplantar el uréter y resulta que la gammagrafía nos dice que ya no hay actividad, pues ya no tiene caso dejar ese riñón, porque ese es un riñón que se va a infectar, va a tener un proceso séptico la paciente, entonces para eso sobre todo lo pedimos. Sin un gammagrama realmente hoy en día no se quita un riñón, es también una cuestión legal. Bueno, creo que ya es todo. Entonces, bueno, estos son los estudios de imagen que más pedimos. Debe quedar muy claro que el gol estándar es la UroTac, por eso se llama UroTac. Tiene cierto proceso, tenemos que esperar a que el contraste esté a nivel de vías urinarias para que se haga el rastreo. Generalmente les hacen al paciente toda la serie de tomografía, hacen el rastreo cuando el contraste está en la vía arterial, cuando está en la fase venosa y después cuando está a nivel urinario. Ahora, ¿por qué pedimos UroTac? Porque la UroTac nos dan una
interpretación especial, ¿no? Nos mandan radiografías, bueno, placas de tomografía, donde nosotros vemos pintada la vía urinaria en diferentes cortes, transversal, sagital, coronal, que no es lo que nos mandan cuando nosotros pedimos una tomografía con contraste intravenoso, ¿no? Entonces, la reconstrucción de la Urotac es diferente y por eso la debemos de pedir como Urotac. El ultrasonido ya está en desuso, sobre todo lo usamos, dijimos, para lesiones de testículo. Y bueno, los demás estudios de imagen, solamente la urografía sigue utilizándose porque no hay otro estudio que se compare para ver las lesiones de uretra, las complicaciones de uretra después de una cirugía. Pero bueno, sí, el ultrasonido para riñón y otros órganos ya está muy en desuso. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No. Bueno, entonces, así, Luz. Sí, doctora. A pesar de que es muy poco usado el PET, ¿para qué otra cosa, además del seguimiento oncológico, se podría utilizar o qué se podría detectar aparte de algún tumor? Pues se puede detectar inflamación, pero, por ejemplo, específicamente en el área de urología no sirve más que para seguimiento de cáncer. Por ejemplo, yo que soy coloproctóloga, nosotros también no lo pedimos como parte del diagnóstico porque nos ha tocado que, por ejemplo, reportan cáncer de recto, ¿no? Y hacemos colonoscopía y solamente está inflamado el recto. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en un paciente que ya se operó de cáncer de recto y nos sigue saliendo inflamación en esa zona, probablemente se sobretrate, ¿no? Lo manden a quimioterapia nuevamente porque crean que tengan células iniciales y en una quimioterapia un paciente puede fallecer. Entonces, ya solamente debe ser utilizado para diagnóstico, para seguimiento del cáncer, no para diagnóstico, ¿no? Y otro tipo de lesiones, por ejemplo en neurología, lo que dijimos, las cicatrices, la fibrosis, pues se ven mejor por resonancia magnética, no hay necesidad de hacer PET, ¿no? Realmente el PET no nos da ninguna indicación de operar a nosotros, entonces no es un estudio que pidamos de forma frecuente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Daniel. Ay, no te escuché bien. ¿Algunos qué? Ah, sí, ajá. Ajá, bueno, después vamos a ver litiasis renal. La litiasis renal, sí, como comentas, puede haber calcio y el calcio, si se ve radiografías, obviamente si es algo grande. Si es algo pequeño, sí se alcanza a ver en tomografía y los cálculos que son radiolúcidos, que no se alcanzan a ver, en una tomografía lo que veríamos es que no hay paso de flujo de orina. Entonces, el hecho de que no pase quiere decir que ahí hay algo y generalmente sí se pinta como una imagen redonda y entonces ya se tiene alta sospecha de litiasis, que sería, por ejemplo, de ácido úrico o de xantinas, de alguna otra situación, ¿no? Pero por eso vamos a ver después en la clase de litiasis que a todos los pacientes se les pide ya Urotac. ¿Alguien más? Luis. Sí, doctora, disculpe, con respecto al ultrasonido, me llama la atención porque, bueno, en mi práctica clínica, nos llegó un paciente, el que tuvo varicocele, entonces le hicieron un ultrasonido y pues vieron toda la vascularidad de mismo, le hicieron la varicocelectomía y tiempo después, como al mes, volvió a ir el paciente porque tenía, digamos, un testículo más grande que otro. Entonces, la doctora le dijo que pues, se tenía que ir, ¿cómo decirlo?, desinflamando poco a poco, pero pues, el resultado es que nunca se le desinflamó, el tamaño lo tenía más grande. Y le hicimos, bueno, se le hizo la prueba para ver si no era un hidrocele, y pues no. Y entonces a mí me llama la atención cuál podría ser la causa o el factor que el testículo fuera más grande que otro. ¿A causa de varicocele podría ser?
No, a causa del varicocele, no. Generalmente si ya lo operaron del varicocele y después de eso creció el testículo, es un proceso inflamatorio, que puede ser un proceso por manipulación o infeccioso, y bueno, ahí sí se tiene que valorar, ¿no? Si tiene algún tipo de secreción, algún tipo de dolor. Entonces, yo, ¿qué hubiera hecho? Pues hay que volverle a mandar el ultrasonido, ¿no? Si tenía un ultrasonido previo, se operó y ahora el testículo está grande, pues hay que mandarle a hacer un ultrasonido para que el ultrasonido nos diga qué tipo de inflamación tiene, si es intratesticular, es extratesticular, a veces no se alcanza a ver líquido simplemente por luz, sino que hay que hacer, por ejemplo, puede tener un hematoma, ¿no? Puede tener sangre ya acumulada a nivel de la pared y solo requerir medicamento. Entonces, se tiene que hacer un ultrasonido y de preferencia un ultrasonido Doppler porque el paciente ya fue operado. Bueno, no hay más. ¿De qué? Entonces nos vemos el día jueves a las 12. Y ya esta semana va a haber una tarea. Realmente no hay muchas tareas en el semestre, si acaso una o dos para que tengan calificación. Yo se las envío con su compañero que es jefe de clase. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctora.